Muy buenos días, amigos y seguidores de Ayolas Online. Hoy queremos detenernos un momento para hablar de un tema muy importante que se conoce poco realmente y forma parte de nuestra comunidad, el trastorno del espectro autista, conocido como TEA. Es hablar de respeto, de comprensión, de inclusión. Y para eso tenemos con nosotros a la licenciada Susana Camacho de Jara, quien agradecemos muchísimo su presencia. Licenciada, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Qué es el trastorno del espectro autista que más conocemos como TEA, esta condición? Bueno, básicamente TEA, como se conoce, trastorno del espectro. Espectro habla porque el TEA no es una sola condición, básicamente es una dificultad presentada en el neurodesarrollo del niño. O sea que está directamente relacionada con el aspecto neurológico y la evolución del niño, ¿sí? Eh, ¿Por qué dice espectro? Porque tiene diferentes tipos, serían de autismo, ¿verdad? Está el autismo infantil, que existe generalmente a partir de los 2 años de edad, 2 años, 2 años y medio, 3, empieza a observarse al niño de que cambia. Desde que inicia hasta los 2 años es una evolución natural, normal, típica, vamos a decir así, pero es como que se estanca en ese desarrollo, empieza a tener dificultades del aprendizaje, no fija la mirada, no desarrolla la comunicación, así como también tiene dificultades para realizar juegos, los juegos típicos de esa edad, que son los juegos imaginativos, qué sé yo, que una escoba sea un caballito o que una muñeca sea su bebé. Entonces, esos tipos de juegos ya no los realiza el niño. Así como también existen otros tipos, te voy a citar algunos, porque hasta hoy no podemos hablar de una multiplicidad de características y de este síndrome. Bueno, existe uno que es el autismo llamado Asperger, lleva el nombre de la persona que lo descubrió, el doctor Asperger. Básicamente, este tipo de autismo se diferencia del otro porque en este los niños tienen un coeficiente intelectual un poco el medio o elevado. Tienen muchas capacidades investigativas, sí tienen dificultades en la socialización y en la comunicación, cosa que los otros niños con el autismo infantil tienen muy, muy significativa, ¿verdad? Después existe el síndrome de Rett, que está dentro del autismo. Básicamente se caracteriza por la comunicación, la escasa o nula comunicación, y también aborda un poco el aspecto psicomotor del niño. A medida que se desarrolla, va creciendo, sus músculos, su capacidad de traslado se van disminuyendo, así como también el lenguaje y la socialización. Es como que esa evolución, en vez de evolucionar, perdón, ese desarrollo, en vez de evolucionar, retrocede. Y después existen otros tipos de autismo no especificados. ¿Por qué? Porque todavía no se identificó, o sea, no se le etiquetó. Entonces, no puedo decir un autismo, este niño o este joven tiene autismo y es igual al otro que tiene autismo. O sea, existen los niveles, existen las características, existen, por eso no se habla de que el autismo es una enfermedad, es una condición. La condición la da el cerebro. Licenciada, ¿esta condición es algo nuevo? Em, o digamos que ya siempre hubo en nuestra población y solo ahora se habla mucho del tema. Bueno, siempre hubo, siempre hubo. Ya este doctor Asperger, aproximadamente en 1980, más, antes 70, 60, ya se hablaba del autismo, ¿sí? Pero en otras épocas,
como eran personas que no se comunicaban, que tenían crisis, que no se regulaban, se les daba otro nombre. Entonces no existía básicamente las investigaciones que existen hoy, en las cuales se les ubica dentro de ese espectro, ¿verdad? Así como existe ese espectro con características diferentes, existen estrategias con características diferentes en las cuales los niños necesitan desde el momento en que se sospecha de esta condición, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta, muchos dicen que es un virus, otros dicen que es el medio ambiente, otros dicen que hasta genético. Todavía no existe un origen exacto. El TEA, como te dije, es una condición está dentro del neurodesarrollo. ¿Quién es la primera persona que tiene que hacer el diagnóstico? Se habla de un diagnóstico precoz. Son los padres. Son los padres. Porque los padres, dijo mamá, dijo papá, habló, dice tete, ¿verdad? Juega, sonríe. La mamá le habla, el bebé sonríe. Va creciendo, camina, se desarrolla, juega, tiene muchos juguetes. Pero, ¿qué pasó? Hay una etapa en donde el niño ya no le mira, ya no fija la mirada a la mamá, ¿verdad? Ya no juega con los juguetes, empieza a tener conductas estereotipadas. ¿Qué significan las conductas estereotipadas? O sea que siempre hace lo mismo. Por ejemplo, apila cubo, apila juguete, o pone en hilera los autitos, las semillas. El juguete o el objeto que tenga empieza a poner en fila, ¿verdad? En hilera. También tiene algunas conductas disruptivas, vamos a decir. Crisis de llanto, crisis de euforia, se autolesiona, se golpea, se muerde o le muerde a la mamá. Entonces es ahí donde el niño empieza a manifestar los primeros signos de TEA. Y es ahí la mamá donde tiene que actuar inmediatamente. Licenciada, ¿nuestra sociedad, nuestra educación está preparada para incluir a los niños con esta condición? ¿Estamos preparados? Bueno, en teoría sí, vamos a decir en teoría sí. Existe una ley de educación inclusiva, la ley 5136, que se dio a conocer, fue proclamada en el año 1915, perdón, en el 2015. Ya en el 2013 empezó a elaborarse, y en el 2015, a partir de esa ley, el Ministerio de Educación y Ciencia establece un reglamento, el reglamento número 1, en el cual se establecen las normativas legales para tratar, para orientar, para acompañar al niño con no solamente TEA, sino a todos los niños con necesidades específicas de aprendizaje, ¿verdad? Porque a partir de esa ley ya no se le dice al niño diferente o al niño que ya atípico, ya no se le dice especial, con capacidades diferentes, simplemente es un niño con necesidades. Entonces, la comunidad, sea sociedad, sea escuela, sea iglesia, tiene la obligación de conocer las características de las diferentes discapacidades que existen en la sociedad. Y a partir de ahí saber cómo encauzar, cómo acompañar, cómo ayudar no solamente al niño, sino también a la familia. Licenciada, esta pregunta que voy a formular ahora, capaz que sea un poquito susceptible, ¿verdad? Pero muchas veces los padres se preguntan, ¿mi hijo está seguro al lado de un niño con TEA? ¿Puede llegar a una agresión? ¿No hay peligro de eso? Porque muchas veces los padres se preguntan también. Y bueno, te voy a decir, no sé si llamarlo riesgo, pero supongamos tu propio hijo, ¿sí? Que es un niño típico.
Ya no se habla de normal, sino un niño típico. Hoy le retaste, se va a la escuela y golpea a otro niño. Y él no es TEA. O sea, la condición no le hace ni peligroso ni santo. Depende mucho del entorno, depende mucho del apoyo que recibe en la casa, de la asistencia de especialistas en las cuales el niño. Gracias a Dios, acá en Ayola, nuestras instituciones están concienciadas, vamos a decir, y conociendo de a poquito, porque sabemos mucho en teoría, nos cuesta muchísimo. Esta ley nos habla de que existen barreras dentro de la educación, ¿verdad? Y una de las principales barreras, vamos a decir, es la actitudinal, ¿sí? De hecho, que existen orientaciones desde el Ministerio de Educación y Ciencia que el niño, tres ejes principales, que es la permanencia del niño en cualquier institución, sean privadas o públicas, la participación y también el aprendizaje. O sea, que no sea solamente que el niño esté sentadito o jugando o tirado, llorando, ¿sí? Sino que aprenda. Y ese aprendizaje de ese niño tiene que ser el que él puede. Para eso existen las adecuaciones curriculares metodológicas. Lo que sí no se puede cambiar son las capacidades de los diferentes grados o cursos, ¿sí? Y se va y se hace esa adecuación de acuerdo a lo que el niño puede. Bueno, básicamente ahí es responsabilidad de los padres, ¿sí? En primer lugar, eh, ya sea del niño autista como del niño típico. Primero empezamos por el respeto y la toma de conciencia de que es un niño igual que otro. Y eso yo como mamá le debo enseñar a mi hijo. Entonces, desde ahí empieza el respeto hacia la otra persona. En la escuela, ahí el docente, porque tengo experiencias de trabajar con madres que sufren muchísimo y que han trabajado mucho por sus niños. Por eso es importante trabajar desde pequeñitos, ¿sí? Ya sea con la escuela y ser consciente de lo que el niño es capaz de hacer. No pretender ni exigir algo más de lo que ese niño puede. Porque nosotros quizás como padres queremos que él lea, sume, reste, divida, pero tenemos que ser conscientes de que todos los niños son diferentes y que todos los niños tienen habilidades diferentes. Entonces hay. Y lo mismo en el entorno escolar. Cuando un niño TEA, participa y viene otro y le apoya, bravo, bravo, fulanito le dice, ahí hay esa conciencia social. Y empieza por los niños. Tengo la visión, la experiencia de haber conocido a niños del entorno, ya sea de primer grado, de tercer grado, que le apoyan a estos niños. No lo hacen ni lo sienten diferente. Son uno más del grupo, ¿sí? Por eso digo, eso depende de los docentes y de los padres de familia. Licenciada, agradecerle nuevamente por poder ayudarnos a abordar estos temas, en verdad que son, digamos, común hoy en día en nuestra sociedad y que muchos padres a veces se sienten solos para afrontar. El tratamiento que se le da al autismo em, tiene que ser psicológico o psiquiátrico o ambos. Bueno, te comento que eh, eh, tener un niño con autismo o con cualquier otra discapacidad cuesta mucho, porque lastimosamente nuestro sistema no nos ofrece especialistas, así, los diferentes especialistas que necesita un niño autista o cualquier otro en forma oficial o gratuita.
Bueno, en primer lugar, lo que necesita ese niño es una primera evaluación. Lo va a hacer la psicóloga con las primeras observaciones. A partir de esto, se toman los datos que le da la madre y se les deriva a diferentes especialistas. Te comento cuáles son los especialistas, ¿sí? Se trabaja generalmente con un equipo multidisciplinario, ¿sí? El psicólogo le va a derivar al pediatra. ¿Para qué? Para que le haga los estudios básicos de rutina, ya sean análisis, etcétera, ¿verdad? Le derivan generalmente al neurólogo si es que tiene algunas conductas disruptivas, ¿verdad? O si en caso tuviera crisis en las cuales necesita el niño controlar esas conductas que le pueden lesionar a él mismo o a los demás, entonces ahí se recurre al psiquiatra. Tenemos una gama de especialistas, así como también para el tratamiento necesitan de psicopedagogas, necesitan de psicólogas, necesitan de terapia ocupacional. Y por supuesto necesitan de una terapia, yo le digo, social. ¿Por qué? Porque el niño tiene que convivir con otros niños, tiene que jugar con otros niños, tiene que conocer el mundo externo, no solamente el entorno familiar, porque ahí es como que se concentra más o sí, podemos decir que no desarrolla esa gran dificultad que tiene el niño autismo, que es la socialización, o sea, el contacto social y la comunicación, ¿verdad? Licenciada, en estos casos, por ejemplo, para que este ser humano, este niño, em, pueda llegar a tener o a mejorar su condición de vida, ¿verdad? Tener una calidad de vida, eh, digamos, incluso acorde, ¿verdad? A los demás niños o personas. ¿Esta condición se puede llegar a curar? ¿Hay posibilidad? ¿Hay mediante fármacos, mediante tratamientos? ¿O realmente lo que se hace es un tratamiento y esta condición ya es, digamos, de por vida? ¿Acompañaría, verdad, al niño o a la persona durante ya toda su etapa? No, se puede tratar, no hablo de curar, ¿verdad? Al haber un deterioro a nivel cerebral, ¿verdad? El cerebro tiene una característica en la cual es irreversible, ¿sí? Si yo me lesiono el brazo, el hígado, el riñón, me estirpan un pedazo, sigo sin dificultad, pero el cerebro no. Pero sí con los estímulos, ya sea los estímulos químicos o los estímulos visuales o auditivos que se le da a los niños, se puede mejorar. Claro que sí, se puede mejorar la comunicación, se puede mejorar el aprendizaje, se puede mejorar la convivencia, se puede mejorar en el caso en que el niño se autolesione, se puede controlar eso, ¿sí? Y ellos pueden ser jóvenes con esa condición y que son seres que están dentro de una sociedad. E incluso algunos llegan a cuando no está, vamos a decir, cuando no está comprometida el área cognitiva, en algunos casos que son leves, en aquellos casos que son leves o no tienen otra comorbilidad. Hablamos de comorbilidad cuando aparte de ser TEA, una persona TEA, tiene otras dificultades, como por ejemplo puede ser una persona TEA pero es hiperactivo o tiene déficit atencional o tiene, en fin, otras dificultades. Entonces ahí sí, él puede mejorar su calidad de vida, ser autónomo en la medida, por eso te digo, es muy difícil caracterizar a todos por igual. No se puede.
Cada individuo es diferente y cada individuo tiene sus propias potencialidades y también el entorno, de acuerdo a lo que le da el entorno. Si es una persona que tiene una discapacidad leve, sea cual sea la discapacidad, y le demoramos mucho, dejamos esa primera etapa que es la infancia, ¿verdad? Dejamos pasar el tiempo, entonces hemos perdido gran parte del desarrollo y ya es un poco difícil trabajar con él cuando tiene 10, 12 años. Entonces, por eso es importante el diagnóstico precoz, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación que yo siempre les hago y les felicito a mis papás cuando llegan a mi consulta y llegan desde muy pequeñitos, se preocupan, ya vienen, entonces de ahí se les deriva o se les dice no, son conductas, son problemas conductuales. Tu niño no tiene aún las características. Tampoco yo puedo engañar a mis pacientes en el sentido en que si tiene 2 años de edad, viene a mi consulta, mi niño esté, espera un ratito, tengo que observar, vamos a esperar que él se desarrolle. Yo no puedo darle un diagnóstico a un niño, ¿verdad?, que está recién pasando en la primera infancia. Entonces, eso también tiene mucho que ver la responsabilidad que tenemos que tener todos los profesionales, todos. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros, por tocar este tema que, y que a veces los padres no saben qué hacer primeramente, no saben, porque claro, nadie en la vida se nos enseña cómo ser padres, ¿verdad? Entonces a veces uno no sabe cómo lidiar. ¿Hay algún contacto que podamos recurrir, que la gente pueda consultar Sí, contigo? sí, pueden ¿Algún? hacerlo. Yo tengo un consultorio que le llamo ZAPA hace bastante tiempo, muchos años ya, tengo de experiencia. ZAPA, SAPPA. Se llama Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico Ayolas. El número de contacto es 0975-659-197. Así estuvimos entonces conversando con la licenciada Susana Camacho de Jara. Cariñosamente le decimos muchísimas gracias, profe, gracias de todo corazón y algunas últimas palabras que podamos agregar para ir concluyendo esta entrevista, que creo que es de utilidad para toda la población de Claro Ayolas. que sí. Bueno, en primer lugar, quiero enviarle un respeto a los padres comprometidos con el desarrollo de sus hijos, aquellos que acceden a un tratamiento temprano. También hacer tomar conciencia a la comunidad que no es difícil ser padres o madres de un niño TEA y que ellos necesitan una psicoeducación. ¿Qué significa eso? El psicólogo le debe orientar porque es como que él empieza a conocer a su niño. Cuando sos mamá tenés muchísimas expectativas. Soñás con que esto va a ser tu hijo, va a ser o no va a ser. Pero resulta que esas expectativas se ven truncadas, entonces hay que ayudar a los padres a que nuevamente le conozcan y proyecten diferentes actividades, sueños a esos niños diferentes. Nuestros docentes tienen muchísimos alumnos en clase y a veces tienen 2 o más niños TEA y con otras dificultades. Entonces también hacer tomar conciencia a los padres de familia que enseñen a sus hijos a respetar y colaborar con sus compañeritos. Porque los niños, y eso quiero que sepan todos, los niños no aprenden por lo que vos le decís. Ellos aprenden por observación y por imitación. Ayolas Online Radio.